Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje con Merivaca? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa donde analizamos un tema por día. Hoy día arrancamos con la pregunta, ¿qué pasa cuando los ciudadanos y las ciudadanas se sienten indefensos frente a lo que podría ser la inacción del Estado, su falta de iniciativa? Y obviamente estamos hablando de los bloqueos, pero no solamente de los bloqueos, porque en los últimos días hemos visto señales preocupantes de parte de diversos estamentos de la sociedad que quieren actuar por mano propia, no necesariamente aplicando justicia por mano propia, sino haciendo cosas positivas también, como desbloquear carreteras. Ese es el contexto porque hace unos días hemos visto imágenes del puente Armas aquí en los Yungas de La Paz, donde autoridades locales, ciudadanos, mineros que operan en la zona han salido a desbloquear la carretera y los han convencido a los bloqueadores que se retiren y esa carretera está despejada. En Santa Cruz, el comité pro Santa Cruz había amenazado con salir a desbloquear, pero una oportuna intervención de la Iglesia Católica evitó que eso suceda porque, claro, una situación entre civiles podría derivar en cuestiones violentas, ¿verdad? Y así, en Sucre, Chuquisaca, también ha habido una señal en ese sentido, un intento de desbloqueo en la ruta, aunque luego volvieron a bloquear, luego hubo intervención de la policía, en fin. Y en el Alto se sabe que día a día existe más tensión porque los que están bloqueando tratan de hacer cumplir ese bloqueo por la fuerza, hacen cerrar hacen cerrar tiendas, comercios, en fin, y la gente obviamente atemorizada termina aceptando y uniéndose al bloqueo, muchos obviamente por convicción y otros también obligados. Bueno, ese es el contexto del que queremos hablar hoy día sobre qué sucede con los ciudadanos cuando se sienten indefensos, cuando su Estado no actúa. ¿Lo hacen por mano propia? ¿Hacen las cosas por sí solos? ¿Y cuáles son los riesgos para que eso suceda? Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados hoy, los dos de altísimo nivel. En primera instancia, saludo a don Germán Gutiérrez Gantier, más conocido como Chunca. Él es abogado y analista político y nos habla desde Sucre. Bienvenido, doctor Gutiérrez. Y muchas gracias, José Antonio, un saludo, perdón, Antonio, un saludo en la distancia. Muchas gracias por la invitación, a la orden. Bueno, y sí, el otro invitado es don José Antonio Rivera. Él es ex magistrado del Tribunal Constitucional, un jurista de referencia en nuestro país. Bienvenido, doctor Rivera. Buenos días. Buenos días, querida Mary. Aprovecho para saludar a un entrañable amigo, Germán, en Sucre. A la orden. Bueno, empezamos. La primera pregunta entonces es esta. ¿Qué hacen los ciudadanos y las ciudadanas cuando su Estado no actúa, cuando no toma la iniciativa? Le doy la palabra en primera instancia al doctor Rivera. Bueno, la situación es muy compleja, querida Mary. Una posibilidad es que los ciudadanos salgan y levanten los bloqueos, pero tomando en cuenta que quienes están movilizados en una acción conspirativa, sediciosa, indudablemente que responderían con violencia y la violencia genera otra violencia y quién sabe los resultados que serían imprevisibles, por lo tanto no es recomendable, pero esto no es sino el reflejo de una grave desinstitucionalización democrática, de una desestructuración de la institucionalidad a la que nos ha llevado 20 años de gobierno del movimiento al socialismo, que ha debilitado al extremo los órganos del poder constituido, que hoy el presidente a la cabeza del gobierno no adopta las medidas utilizando la Constitución y por la vía prevista tanto en la Constitución como en la legislación. Por lo tanto, creo inicialmente no es ni recomendable ni es viable que nosotros podamos dar o fijar una ruta, orientar a que la población civil tenga que tomar medidas para hacer desbloquear. Lo que hay que hacer es exigir al gobierno que utilice los mecanismos que están previstos en la Constitución para enfrentar esta lamentable movilización sediciosa y conspirativa en la que los actores están cometiendo una lista larga de delitos, desde arrogarse la representación del pueblo, delito de conspiración,
delito de sedición, delito de instigación pública a delinquir, delito de asociación delictuosa, delito contra los medios de transporte, delito contra la salud pública. Y hay la pregunta esencial, en vez de decir qué hace el pueblo, es qué hace el Ministerio Público. Yo no veo a un fiscal cumpliendo la misión que le asigna el artículo 225 de la Constitución de defender a la sociedad frente a la criminalidad, de promover la acción penal para sancionar a quienes incurren en delitos. Veo a un fiscal en redes sociales firmando convenios con gobiernos municipales para mejorar el sistema de información. Creo que el fiscal tiene que asumir su rol, el gobierno tiene que hacer uso de los mecanismos que están expresamente previstos para este tipo de situaciones que ponen en riesgo la seguridad del Estado. Bueno, ahí está la palabra clave, la desinstitucionalización del Estado, algo que ha sucedido con mucha profundidad durante los 20 años de gobiernos del MAS. Sin embargo, la pregunta ahora para el doctor Gutiérrez es si eso se está profundizando ahora con el gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Si es que esta inacción, esta falta de iniciativa de parte del Estado está provocando mayor desinstitucionalización, de tal manera que no hemos visto actuación, como decía el doctor Rivera, ni de la Fiscalía, ¿no es cierto? Y que no se entienda mal, no estamos aquí haciendo un programa para pedir declaratoria de estado de excepción, aunque es una de las prerrogativas constitucionales, sino iniciativa, ¿no? Adelante, doctor Gutiérrez. Muchas gracias. Y yo creo que hay que analizar el periodo de manera muy puntual y muy rápida para tener algunas referencias respecto a lo que está pasando. En el pasado inmediato, en los 20 años de gobierno del MAS, sea de Evo Morales o de Arce Catacora, se instaló la contradicción entre dictadura electoralizada versus democracia. Esa tensión entre democracia y esta dictadura electoralizada tuvo diferentes comportamientos en el tiempo, unas veces favorable a la democracia, otras veces favorable a la dictadura electoralizada, y se suponía de que la democracia, con las elecciones de octubre y noviembre del pasado año, había finalmente erradicado del escenario político nacional a la dictadura electoralizada. El ciudadano, mediante el voto, tomó la decisión de expulsar a esa dictadura, pero con un encargo no dicho, sino implícito en las urnas, que el nuevo gobierno, sea quien sea, tenía la obligación de abrir una era democrática ante el fracaso del Estado plurinacional, que había fracasado no porque la oposición hizo algo, sino porque su diseño estuvo mal elaborado, es una constitución despelotada, se le acabó el tiempo, estuvieron 20 años y lo que nos dieron fue división, confrontación, agresión, una incorporación o más bien una penetración de actividades delincuenciales en el aparato del Estado que afecta a la institucionalización de la cual hace referencia José Antonio. Esta tarea de la apertura de la nueva era democrática no ha sido cumplida por Rodrigo Paz. Ha cometido un gravísimo error en el diálogo que yo llamo monólogo que se desarrolló en Cochabamba en días pasados, cuando él dice que el Estado plurinacional no va a ser tocado. Y a partir de esa afirmación, grave por cierto, se niega a la apertura de nuevo periodo democrático. Y al no abrirse el periodo democrático, Paz Pereira prosigue con un Estado plurinacional fallido, fracasado, y él se convierte en parte del conflicto y no en parte de la solución. Pero bueno, se puede rectificar todavía, hay tiempo, pero ojalá no sea esperando demasiado. En ese lapso de esas elecciones hasta el día de hoy, no se termina por derrotar a las fracciones de la dictadura que sobreviven. Hay una condescendencia de parte del gobierno. Y el día de hoy, Mary, José Antonio, yo afirmo que ha sido declarada una guerra unilateral por parte de estos conspiradores. Y cualquier guerra tiene reglas de juego. No puedes afectar a la población civil, no puedes afectar su alimentación, no puedes impedir el paso de medicinas, no puedes golpear, en fin. Todas esas normas que están en tratados y convenios internacionales han sido vulnerados por estos conspiradores. Vale decir que se están cometiendo delitos de guerra
y muchos de esos delitos de guerra son delitos de lesa humanidad. Entonces, más allá de tu deseo, el gobierno debería ya haber activado un conjunto de acciones con la Constitución en la mano y la ley en la mano para evitar que se sigan cometiendo estos delitos de lesa humanidad. Tú estás en La Paz, Mary. Es impresionante cómo no hay alimentos. Es impresionante cuando hay marchas, tú no puedes circular porque si dices algo o los miras chueco, te agreden. No es posible de que personas estén falleciendo el día de hoy por falta de medicinas. Decía la noticia en la mañana del día de hoy, o ayer creo que de Oruro, una persona debía ser trasladada con cáncer, como no fue trasladada, ha fallecido. Entonces, la pretensión de Rodrigo Paz de que en su gobierno no hayan muertos ha sido vulnerada. Hay cerca de 9 o 10 muertos, hay cerca de 23 heridos, hay una, ¿cómo te diría?, agresión colectiva a millones de ciudadanos solamente para hablar de la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz. Y el más afectado, para decirlo en términos sociales, en términos coloquiales, no es el rico, no es el que tiene plata. Se está afectando a la población pobre, al albañil, al carpintero, a la ama de casa, al estudiante, al cuentapropista, al comerciante que todos los días vive de vender y comprar algo que no está sucediendo. Entonces, esto es algo y que se tienen que activar las acciones constitucionales de fuerza. Yo lo digo con mucha puntualidad, no tengo ningún temor, porque resulta que en la medida que se vaya tardando más, el costo social y político, Mary y José Antonio, va a ser muy grave. Va a haber derramamiento de sangre. ¿Y sabes a qué se puede llegar a esto que ya está pasando? Que ciudadanía cabreada de lo que está sucediendo se vaya a las carreteras, se quiera confrontar con los bloqueadores, va a ser una suerte de guerra civil tribal, piedra contra piedra, palo contra palo, ante un gobierno inerme, ante un gobierno que debe tomar las decisiones cuando corresponde, no cuando está de buen humor el presidente. Tú sabes, José Antonio, que hay delitos por acción y por omisión. Y yo me temo que el gobierno ya está cometiendo acciones por omisión y es su obligación. Ahora, ¿qué quiero decir? Rodrigo Paz tiene que durar los 5 años. No puede hacer una sesión de esta iniquidad, porque además piden diálogo, no quieren dialogar. Es una guerra y tú tienes que responder en esas condiciones más allá de tu voluntad, de tus convicciones, porque es doloroso lo que está pasando en Bolivia y ya se tiene que frenar esto a la brevedad posible. Claro, muy, muy grave el panorama que nos pinta en base al análisis, en base a los datos del doctor Gutiérrez. Quiero leerles también algunos comentarios que nos llegan. Nos escribe Soraya y nos dice, ¿se puede procesar al presidente por incumplimiento de deberes? Dice. Luego nos escribe bajo el seudónimo de Risa Libre. Gracias, Mary, por llevar el análisis al análisis temas como este para entender mejor la coyuntura. Tal parece que volvemos al estado de naturaleza como señalaba Hobbes. ¿Cómo se entiende la democracia en ese escenario? ¿Será un fracaso la democracia entonces? Son preguntas de fondo, ¿no? Quiero ir con el doctor Rivera ahora para preguntarle esto que nos preguntaba Soraya sobre el tema de si se puede procesar al presidente por incumplimiento de deberes, pero además todas las opciones políticas que están surgiendo estos días, porque claro, hablamos de una crisis social, pero también de una crisis política, y en ese marco el diputado Alarcón, por ejemplo, ha planteado adelantar el referéndum revocatorio, no sé cómo le llamará, pero es un referéndum para decidir sobre el futuro del presidente. Adelante, doctor Rivera. Bueno, en primer lugar, respondiendo puntualmente, como decía Germán, se incurre en delitos por acciones cuando se hace algo que está prohibido por la ley y por omisión cuando no se cumplen mandatos expresos de la ley. Y el presidente tiene pues el mandato, tiene las siguientes funciones el presidente, la de representación del Estado, la de dirección política funcional del Estado, la función administrativa, la función reglamentaria y algo importante, la función de preservar el orden público. Un orden público que no se reduce a la orientación política represiva, sino a las políticas de prevención que adelantarse a los acontecimientos del caso. Para eso tiene todo un gabinete ministerial. Hoy el orden público está alterado. La democracia está en riesgo.
La población está sometida a a vejámenes permanentes, a una violación sistemática y permanente de los derechos humanos, como el derecho a la libre circulación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al comercio, el derecho a la industria, una lista larga. Y un gobierno que además de no poner freno, ni siquiera toma medidas de transmisión de información a los organismos internacionales. La ONU, cuyo secretario general está como casi parte de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, emite un comunicado exhortando al Estado boliviano respetar y resguardar los derechos de los movilizados, respetar el derecho a la movilización. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite un comunicado exigiendo a Bolivia que respete y resguarde el derecho a la protesta social, pero el gobierno no se ha ocupado de demostrar que no están ejerciendo el derecho a la protesta social. El derecho a la protesta social en los términos expresos, tanto de la Constitución en su artículo 21, numeral 3, como en los tratados internacionales, es un derecho a la manifestación pacífica. Y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general número 37, ha remarcado que se trata del ejercicio de un derecho a protestar, a manifestarse pacíficamente frente al Estado, políticas públicas con las que estarían en desacuerdo o de acuerdo, y ha establecido estándares mínimos de cómo ejercer ese derecho, que es pacíficamente utilizando mecanismos como las sentaderas, las vigilias, las caminatas, sin cerrar carreteras, sin destruir carreteras, sin privar de sus derechos al resto de la población. Y acá lo que se está haciendo no es protesta social, sino una acción de conspiración, porque ¿qué reivindicaciones se han planteado? Inicialmente la Central Obrera planteó un pliego petitorio que venía arrastrando de décadas, que nunca se lo satisfizo el gobierno de 20 años, pero luego inmediatamente cambia de dirección y dice, no, lo único que queremos es que el presidente renuncie. Entonces, la renuncia sale pues de un acto de ejercicio de la autonomía de la voluntad, no puede ser bajo presión y obligación. Por lo tanto, se están, reitero, cometiendo delitos, no se está ejerciendo la protesta social y el gobierno ni frena esta conmoción interna, no restablece el orden público, tampoco maneja adecuadamente la información ante los organismos internacionales que en vez de recomendar a estos conspiradores les está más bien apoyando, ya amplificando en sus movilizaciones. Ahora, lo segundo, Ujú. Mary, usted hacía referencia a un planteamiento que obviamente cuando hay crisis salen planteamientos en el ejercicio de la libertad de expresión. El diputado Alarcón ha planteado y dice que presentará el proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Diputados de aprobar una ley interpretativa de la Constitución para que la Asamblea Legislativa convoque a un referéndum revocatorio, ratificatorio, así lo llama él, que según manifiesta sería el mal menor. Yo respeto profundamente esa opinión de la libertad de expresión, pero no comparto porque eso sería, primero, el validar este acto de conspiración y consumar un golpe de Estado porque se infringe la institucionalidad democrática, se infringe las reglas preestablecidas, se infringe la Constitución. La Constitución, si bien define que Bolivia adopta como forma de gobierno la democracia directa, participativa, representativa, comunitaria, y Ujú. define que la democracia participativa se ejerce por vía de referéndum, por vía de revocatoria de mandato, iniciativa legislativa. El referéndum está regulado por la Constitución y la Ley 026, y la Constitución en su artículo 240, parágrafo segundo, establece expresamente que el referéndum, que la revocatoria de mandato, perdón, no referéndum, porque el referéndum es una cosa y la revocatoria es otra diferente, que la revocatoria se activa pasado cuando menos 2 años y medio del periodo constitucional. Y para activarla tiene que plantear la solicitud la población, por ser el pueblo el que quiere retirar la confianza, Ujú. con
un Votos, pedido al organismo electoral apoyado firmas. con la firma de por lo menos 20% del padrón electoral. Y luego hay todo un procedimiento normado por la ley 026 y por lo tanto no puede ser que el legislativo mediante ley tenga que convocar a un referéndum cuando no han transcurrido sino 6 meses. Pero bueno, ahí está Ujú. el planteamiento, hay que debatir, pero personalmente creo que no es el mejor Ahí camino. está, nos lo acaba de decir un constitucionalista de reconocida trayectoria. Es un golpe de Estado lo que se está pretendiendo hacer con ese referéndum adelantado, porque referéndum, la Constitución solamente permite en mitad de mandato. Bueno, quiero leerles más comentarios porque nos están enriqueciendo el debate. José Navia dice, el representante de Sucre se refiere al doctor Gutiérrez, en varias cuestiones tiene razón, dice. También nos escribe de nuevo y dice, si bien es noticia para ustedes los periodistas, no deberían fomentar la propuesta del doctor Alarcón, pero vamos, es un parlamentario, representante de un bloque político, el bloque de unidad, aunque creo que el partido no está con la propuesta oficial, digamos, institucional y orgánica, sino que es una propuesta de él. Ronald Centeno Llave dice, José Antonio Rivera Santibáñez, uno de los mejores abogados en Bolivia, pero las ciencias políticas son tan complejas y dinámicas que un análisis jurídico no es suficiente. Pero la característica de este programa es que estamos abordando todas las aristas, estamos analizando jurídicamente el tema, pero también políticamente, ¿no? Y por eso quiero preguntarle al doctor Gutiérrez, él hablaba de la necesidad de que el gobierno tome la iniciativa y no sé si le entendí mal, está proponiendo que haya un estado de excepción. Mi pregunta es si es que podría aplicarlo, tomando en cuenta la debilidad que ha demostrado en este último tiempo, ni siquiera ha podido garantizar el paso de ambulancias, digamos, o de cosas básicas para el respeto a los derechos humanos. ¿Podría acaso llevar adelante acciones de fuerza este gobierno tal como está? Mary, la formalidad no decide nada. O sea, el que haya un papel que decrete estado de sitio, el solo papel no decide nada o que haya intervención de fuerzas armadas o policiales. Hay que analizar qué es lo que está sucediendo en el escenario. A ver, veamos en base a lo que decía en principio. Esto que está pasando en Bolivia, además, es una estrategia continental. No es una cosa que está motivada única y exclusivamente en Bolivia. Es la pretensión de revivir lo que es el socialismo del siglo XXI a través de un acto conspirativo, salvaje. Y por eso vos ves a algunos argentinos que llegan a Bolivia y quieren de algún modo amplificar lo que pasa en Bolivia en los medios de comunicación social, y la declaración de Petro tampoco es casual, vale decir que hay una articulación en ese sentido. Es una estrategia continental. Ahora, el problema político se resuelve políticamente, no se resuelve jurídicamente y únicamente por esa vía. Puede ser una derivación, pero la primera decisión debe ser política. ¿Y qué es lo que se debe lograr el día de hoy? Que el gobierno empiece a adquirir en sus dificultades una musculatura política que no la tiene. La soledad de Rodrigo Paz lo va a liquidar. Sus discursos lo van a liquidar porque esos discursos ya no los cree ni él porque es pura promesa. Decir es hacer, o sea, si tú dices algo tienes que hacer. Si te quedas solamente en el decir te va a ir muy mal. ¿Y cuál es la propuesta que yo quiero levantar el día de hoy? Porque, repito, es una solución política, además que tiene que operarse rápidamente. Ujú, En octubre, vuelvo al tema, y diciembre del pasado año, la gente votó y votó por cuatro fuerzas, básicamente. ujú. Estas cuatro fuerzas con nombre y apellido: Rodrigo Paz, Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga y el díscolo de Samuel Doria Medina. Esas cuatro fuerzas tienen un mensaje de defender a la democracia. Como Rodrigo Paz solito no puede defender la democracia porque le va a ir mal, tienen que unirse las cuatro fuerzas para constituir el bloque democrático. Y ese bloque democrático debe tener algunas tareas concretas, no es solamente aliarse por aliarse, es abrir la nueva era democrática contra la dictadura. Y con algunas tareas. Ejemplo, solamente como ejemplo.
Si tienes una causa, inmediatamente, si se unen esas cuatro fuerzas sobre la base de que el Estado plurinacional se acabó y aparece la era democrática, debe reconstituirse el gabinete con representantes de esas fuerzas para cumplir con ese mandato. De tal modo que el gabinete tendría una fuerza que no tiene el día de hoy. El gabinete está integrado por dos o tres señores que no tienen mayor significación porque el resto no existe. Están nombrados ministros, pero no ejercen, no existen. No tienen una función que pueda contribuir a resolver la crisis. Se constituye el gabinete. Este bloque democrático tiene la obligación de constituir. ¿Qué cosa? Una brigada parlamentaria que el día de hoy tampoco la tiene el presidente Paz Pereira. Y esa brigada o esa bancada política debe cumplir cuando menos tres funciones básicas. La primera de ellas, viabilizar las 5 leyes que han sido propuestas en la ciudad de Cochabamba sobre la base de una discusión entre ellos. Nos tienen que dar una salida. Dos, esto es complicado lo que digo, pero creo que es necesario porque tú la solución la buscas en función al desafío, no en función a tus deseos. La constitución política del Estado debe ser abierta, plena y totalmente. No pueden haber parches. El parche sigue sosteniendo al Estado plurinacional, que es lo que ha fracasado. Y ahí deberá jugarse la inteligencia política. Es riesgoso. Y dirán, pero el mundo plurinacional va a reaccionar. Te pongo un ejemplo. ¿Cuánta gente estará movilizada en el país? ¿20.000? ¿30.000? ¿40.000? ¿50.000? Ya, 50.000. Y los otros 11 millones. No, no puede ser que esa minoría imponga su voluntad al resto. Porque la constitución que tenemos el día de hoy es una constitución también fallida producto de la violencia y de una ausencia del consenso. Ujú. No puede ser una constitución que tenga una validez porque ha causado más dificultades que ventajas o un proceso de convivencia. Y la tercera tarea, debe ser procesado en un juicio de responsabilidades inmediatamente el señor Edman Lara por ser un conspirador abierto. Somos condescendientes con los conspiradores y no somos condescendientes con la ciudadanía. Si la ciudadanía tiraría una piedra y le rompería la cabeza al bloqueador, te garantizo que estaría siendo procesado de manera inmediata. ¿Por qué esta disparidad de derechos? ¿Por qué los derechos tienen una balanza que está inclinada donde los que defienden la democracia están aquí abajo y los conspiradores están aquí arriba? Tiene que imponerse una nueva cultura, unas nuevas pautas culturales en defensa de esa democracia. Que va a costar, va a costar. Que no va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero yo, como político, prefiero perder haciendo que perder sin hacer nada. Sin embargo, les digo a ambos que si bien usted, particularmente el doctor Gutiérrez, dice son una minoría, son 50.000 que están bloqueando, hay quienes, y muchos de ellos analistas que conectan con el mundo popular, que señalan que estos 50.000 representan en realidad a los que han triunfado en las elecciones y le han dado su voto a Rodrigo Paz, y que la garantía de ese voto es Edman Lara y que por tanto excluir a Edman Lara sería como la raíz de este problema e ir además a una solución por la fuerza o por la vía del estado de excepción, por ejemplo, empeoraría las cosas en vez de arreglarlas. Así es que como le he replicado al doctor Gutiérrez, le pido por favor que me responda eso. Hay una confusión en el mundo político que es además una confusión de la cobardía. El mundo popular no es el movimiento social. Y los que están en este momento bloqueando, marchando, son los movimientos sociales del movimiento al socialismo que tienen una cabeza, Evo Morales y el señor Argüello. No hay otra, nos dejemos de macanas. El campo popular el día de hoy está siendo afectado por ellos. Me refiero a la ama de casa que hemos dicho, al trabajador, al obrero, al estudiante, al cuentapropista, al comerciante, que está siendo golpeado por estos movimientos sociales fascistoides. Uno. Dos, si no hay una solución por esta vía, ¿cuál es la solución? ¿Sabes cuál, Mary? El caos. No hay que tener miedo a esa imposición que nos han señalado que es una rebelión indígena. Mentira, no es una rebelión indígena. Es una conspiración de gente vinculada a actividades delincuenciales que quieren restituir un estado narcotraficante y delincuencial. Ha llegado la hora de decir las cosas por como son.
Y no te olvides que esta entelequia de que el mundo es indígena, originario, campesino, no es así. Bolivia es un país de mestizos que tiene un espacio indígena, originario, campesino que es minoritario, que hay que respetarlo, que tiene derechos. Ahí José Antonio nos puede dar lecciones de cómo se hace eso. Se tiene que hacer, pero se tiene que de una vez por todas reconocer de que hay un mestizaje que tiene que ser reconocido, que somos los bolivianos, incluidos esa minoría de lo indígena, originario, campesino, y hacerlo sin temor. Te voy a poner un ejemplo porque vos conoces Sucre, Mérida. Aquí en el Campanario, camino a Yotala, o cerca del Valle, los campesinos han denunciado que están siendo extorsionados porque si no van a los bloqueos les cobran una multa entre 100, 300 y 500 bolivianos. O sea, es una dictadura sindical que somete a su propia gente a la iniquidad. Eso hay que romper de una vez por todas, si no, no vamos a vivir en democracia. Que va a costar, va a costar. Que puedes perder en el intento, puedes hacerlo. Pero yo prefiero perder, como te dije, haciendo, que quedarme pasivo por el miedo, por el temor de que las cosas sucedan. Y cuidado, la gente va a salir a las calles, la gente se va a confrontar. Y si no hay esta conducción política que estoy proponiendo, cuidado que tengamos un baño de sangre en Bolivia y los responsables serán los que no hicieron nada, no los que hicieron nada. Bueno, permítame, ahí está la propuesta lanzada por don Germán Gutiérrez Gantier, que finalmente haya ese pacto político entre los cuatro principales líderes que han salido más votados en las anteriores elecciones, que conformen un gabinete conjunto y que además, entre todos, aprueben esas leyes que el gobierno se ha propuesto en esta última reunión que ha habido con alcaldes y con gobernadores. Permítame, vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170. Bueno, estamos de regreso en el Sin Maquillaje, Comer y Vaca, hablando sobre esta desinstitucionalización y lo que podría suceder si es que el Estado, el gobierno en particular, no actúa, no toma la iniciativa en esta crisis social. Nos han dicho los especialistas que los ciudadanos podrían salir a hacer las cosas por su cuenta y eso podría llevar a generar violencia en el país. Y bueno, hablando del tema, yo también quería traer aquí al panel, porque está el doctor Rivera y es conocedor del tema de derechos humanos, el tema constitucional, en fin, algo que ha estado sucediendo los últimos días. En este estado de cosas se ha producido una ola de violencia que pretenden hacerla, mostrarla como justicia por mano propia. En realidad son linchamientos, son intentos de linchamiento. Pongamos por favor esas láminas para que mostremos qué tan grave es la situación para saber si es que tiene algo que ver con este estado de cosas, con esta situación política que estamos viviendo o no. Por favor, las láminas. A ver, en Pocuata, Potosí, el jueves por la noche, 3 jóvenes entre 22 y 28 años fueron quemados vivos, acusados de haber robado un vehículo. Una turba enardecida los sacó de las celdas policiales y los ajustició. Sigamos, por favor. Tenemos también en Viacha, La Paz, el sábado 3 jóvenes estuvieron a punto de correr la misma suerte. Habían asesinado a un taxista, lo que provocó la ira de la gente, que igual que en Pocuata, lo sacaron a los jóvenes de las celdas. La intervención de familiares salvó la vida de estos.
Sigamos, por favor. En Chinaota, Cochabamba, el sábado también se supo que un hombre estuvo a punto de morir quemado. En realidad murió quemado en el municipio de Chinaota, del trópico de Cochabamba, porque fue acusado de haber intentado robar un vehículo. El hombre fue abandonado cerca de una carretera y luego fue llevado a un centro de salud donde falleció. Sigamos, por favor. En Caranavi, La Paz, un presunto ladrón fue capturado, maniatado y golpeado por pobladores. El hecho se conoció este domingo. Y sigamos, por favor. En la Villa Primero de Mayo en Santa Cruz. La semana pasada y hasta anoche, tengo que decir, hay que actualizar esta información, los trabajadores del gremio de los delivery también intentaron tomar acciones por mano propia luego de que uno de sus compañeros sufrió un robo. La policía detuvo a 13 deliveries y ellos ahora pretenden conformar su propia guardia para defenderse. Voy con el doctor Rivera para que nos diga qué implica esto que está sucediendo los últimos días. Ciudadanos actuando por cuenta propia. Es el reflejo de la desinstitucionalización democrática y de la crisis profunda en la que se encuentra sumido el sistema judicial y que el gobierno de Rodrigo Paz en 6 meses no ha tomado ni una sola medida. En el último debate entre los que fueron a la segunda ronda, recuerdo que por un lado, Tuto Quiroga dijo que desde el día siguiente de la votación de octubre, si era ganador, comenzaba la transformación de la justicia. Y Rodrigo Paz dijo, nos vemos en Sucre el día 9 de noviembre, porque la toma de posesión era el día 8. Han transcurrido 6 meses, no han tomado una sola medida. El presidente del Tribunal Supremo, como parte de un show mediático, ha convocado una cumbre que se ha extraviado, que como decía Germán, ha sido un monólogo, no un diálogo, no se ha analizado la situación de esta crisis del sistema judicial. Estoy hablando del sistema, no solo del órgano judicial. El sistema comprende el Ministerio Público, comprende la policía en la parte de las fuerzas especiales de lucha contra el crimen. Y como el ciudadano no encuentra acceso a la justicia, no encuentra una impartición de justicia oportuna, transparente, eficaz, eficiente, toma justicia por mano propia. Que, ojo, no estoy respaldando porque es un delito el que están cometiendo al tomar justicia por mano propia, que está prohibida, pero ese es el fiel reflejo de cómo se encuentra la institucionalidad democrática con órganos que carecen de independencia, principalmente el órgano judicial, que en esos 20 años fue secuestrado por el poder político para utilizar, instrumentalizándola en la persecución judicial con fines políticos y en una desviación del poder para disciplinar a aquellos ciudadanos que sin estar en una organización política osaban enfrentarse a la autocracia, al gobierno autocrático, no democrático de ese entonces. En definitiva, esto es parte de lo que estamos viviendo, un Estado constitucional con una fractura de su institucionalidad democrática y un debilitamiento de ese Estado constitucional de derecho. Si no tomamos medidas urgentes para transformar el sistema judicial, devolviéndole la independencia, devolviéndole la imparcialidad, con jueces, magistrados probos, idóneos, vamos a tener días peores, que la gente va a seguir tomando justicia por mano propia. Bueno, doctor Gutiérrez, ¿usted cree que tenga algo que ver esta ola, digamos, de justicia por mano propia con la situación de inacción del Estado? ¿O es algo más estructural, más histórico que sucede en Bolivia? Producto de los 20 años de una dictadura electoralizada, donde se impuso la voluntad del más fuerte. Solamente una referencia de orden teórico para tratar de ser comprendido. Toni Negri, que fue muy recurrido por sobre todo Álvaro García Linera, señala en sus obras que el poder constituyente no se expresa en una asamblea constituyente donde se dicta la nueva constitución. Él señala que el poder constituyente es cotidiano, es diario, que se sucede en las calles, en los caminos, en las luchas sociales, o sea que la norma que vale es la que se dicta en ese momento, de tal manera que esta institucionalidad llamada democrática no existe, se desmorona.
Y habida cuenta además que ha habido tantos problemas, donde ha habido tanta arbitrariedad, tanto abuso, donde el jefazo se imponía a la voluntad del resto porque había legislativo pero no funcionaba, el órgano judicial sometido a las instrucciones, el órgano ejecutivo sometido a las órdenes del jefe, en fin, no había una institucionalidad, era casi normal y natural que empiecen a producirse estos hechos que no son de ahora último, que se han concentrado, sino que vienen también de varios años atrás, donde podemos ver, sobre todo, promovidos y articulados por esta idea de una justicia mal entendida, originaria campesina, porque el campesino no tiene esa forma de ser. Entonces, hay una desinstitucionalización producto de un mal diseño del aparato del Estado. Y ahí yo creo que las decisiones tienen que ser rápidas y enérgicas. Insisto, en la medida que vaya pasando el tiempo y no se tomen medidas, el costo político y social, Mary, va a ser mucho más grave y por lo menos trataremos de evitar que eso sea de esta manera y que se tomen las medidas un poco tardías, pero más vale tarde que nunca. Bueno, eso implica que hay urgencia, ¿verdad? Y aquí le hago la última pregunta al doctor Rivera porque sé que él tiene un compromiso y que tiene que retirarse del programa, pero la urgencia de hacer la reforma judicial. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna señal de parte del poder político. En este caso, también sería importante, por ejemplo, que esta alianza o este pacto que sugiere Germán Gutiérrez aborde esta temática, ¿sí? Por supuesto, yo comparto plenamente con Germán la necesidad de conformar el bloque por la defensa de la democracia, por la recuperación de la institucionalidad democrática, por la recuperación del Estado constitucional de derecho, porque estamos viviendo en un Estado de hecho, no de derecho, y que parte de ese acuerdo tiene que ser para restablecer esa institucionalidad democrática orientada a devolver la independencia al órgano legislativo, la independencia al órgano electoral que también fue secuestrado. Y lamentablemente esta última designación nos está dando malas señales porque han existido tremendos errores y arbitrariedades en el Tribunal Supremo Electoral de inhabilitaciones por fines políticos. Tenemos que restablecer plenamente la independencia del órgano judicial y reestructurar el sistema judicial con medidas inmediatas, yo digo para ayer, medidas inmediatas y de largo aliento, porque parte de esta inacción estatal en esta crisis también es la crisis del sistema judicial. Los dirigentes piden que para ir a dialogar se levante el mandamiento de aprehensión, el juez se levante el mandamiento, por favor. Una cosa es el Ejecutivo y otra cosa el Judicial. El ciudadano están cometiendo delitos flagrantes. Entonces, el Ministerio Público tiene que actuar de oficio, los jueces cautelares tienen que actuar de oficio, los tribunales de sentencia tienen que actuar de oficio, pero no lo van a hacer porque tenemos un aparato estatal donde está vigente toda esa estructura mafiosa instalada por el movimiento al socialismo. Lamentablemente el presidente no ha tenido hasta hoy la voluntad política de desmantelar esa estructura. En el órgano judicial hay verdaderos consorcios. En el sistema judicial, rectifico un órgano, en el sistema judicial, consorcios de jueces, abogados, fiscales, policías. Hay hay bufetes que resuelven los problemas porque van a pedir audiencia con un juez, dicen, ¿quieres ganar el juicio? Contrata a tal abogado. Y el abogado dice, ¿quieres ganar este juicio? Tienes que poner para esto, para esto, para esto, para acá, para allá. Eso tenemos que desmantelar urgente. ¿Cómo? Una auditoría a los procesos de designación de jueces, vocales, magistrados del 2012 al 2025. Auditorías sobre procesos de escandalosamente amañados y tramitados, auditorías sobre procesos disciplinarios, implementación de la evaluación de los jueces y vocales, evaluación de desempeño, porque están en carrera pero sin ninguna evaluación. Hay excelentes jueces, pero también hay jueces que no debieran estar en el cargo. Entonces, la transformación del sistema judicial no puede esperar más. En la medida que vaya pasando el tiempo,
tiempo se van a ir consolidando esos consorcios y se va a ir consolidando este estado de cosas donde la gente toma justicia por mano propia. Muy bien, doctor Rivera, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros hoy día aquí en el programa. Yo soy el agradecido, Mary. Nuevamente un saludo a usted, a Germán y a todos los oyentes de su prestigioso programa. Hasta otra Muchísimas oportunidad. gracias, doctor. Me quedo un ratito más con el doctor Gutiérrez, pero antes quiero ir a una breve pausa y enseguida volvemos para continuar con este análisis que tiene que ver con la situación de conflictividad en la que está el país. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Bueno, nos escribe Beatriz y hace una observación a la propuesta del doctor Gutiérrez y dice, las fuerzas políticas se unen para políticas neoliberales, como la ley 1720. Tienen sus intereses de clase y no es para todo el pueblo, sino seguirán vendiendo gasolina basura. Y también nos escribe José Navia y dice, muy bien, doctor Gutiérrez. Y bueno, quiero ir con él, obviamente, para preguntarle cuál es el papel de Evo Morales en este conflicto. Se dice mucho de que estaría detrás de las protestas. Sin embargo, mi pregunta es si realmente tiene el poder de paralizar un país, porque él ha mandado una marcha de cocaleros, evidentemente, pero esa marcha ha pasado casi inadvertida. La situación de conflictividad básicamente tiene que ver con los campesinos de La Paz, con la Tupac Katari. ¿Cuál es su percepción al respecto? Esto tiene mucho que ver, es la cabeza de la conspiración y casi no tengo dudas de que genera financiamientos con recursos oscuros para este proceso movilizador, con la pretensión de restituir el Estado autoritario, por un lado, pero por otro lado, con el afán de que los procesos en su contra sean detenidos. Y ahí está la irracionalidad de estas demandas que tienen una vinculación con estos propósitos. Ahora, no te olvides tú de que la vinculación que se tiene de esa federación Tupac Katari es una vinculación que viene de hace tiempo con Evo Morales y el movimiento al socialismo. No son elementos extraños ni ajenos. Por lo tanto, esto se encuentra amarrado, se encuentra vinculado por esa conspiración internacional de la que te hacía referencia y donde tiene la necesidad de querer usar Bolivia como laboratorio para la recuperación o el replanteamiento de lo que fue el mal proyecto del socialismo del siglo XXI. ¿Y usted considera que Edman Lara es parte de esta conspiración cuando propone enjuiciarlo, por ejemplo, parte de ese criterio?
¿sí? Edmas Lara siempre ha sido porque toma medidas antidemocráticas, no cumple con sus funciones, se confronta con un gobierno con argumentos que no son atendibles, porque si fueran atendibles, por supuesto que tiene todo el derecho. Entonces, él viabiliza la conspiración y en esta su convocatoria al diálogo que le salió mal y que además tiene una connivencia con el defensor del pueblo, es algo que también se debe frenar porque sabían ellos que no iba a haber diálogo, que era un tongo para poner en las cuerdas al gobierno de Rodrigo Paz, que además se ha portado con mucha inhabilidad. En consecuencia, las cosas ya tienen que irse aclarando. No podemos seguir en este estado de situación porque el problema surge de adentro más que de afuera. Eso quiere decir, doctor Gutiérrez, que definitivamente hay que descartar la posibilidad del diálogo, ya no hay que ofrecer diálogo porque ya se lo ofreció y ellos rechazaron. El diálogo va a venir después. El diálogo no es un acto de voluntad, es un acto que se produce cuando se han distensionado las fuerzas, cuando se han posicionado las mismas. En este momento no es posible, no porque uno no quiera, sino porque los conspiradores han dicho que no quieren dialogar. Entonces, cuando no quieren dialogar, se toman las medidas que correspondan y cuando éste sea necesario para recuperar la democracia, hay que hacerlo. Pero en este momento no por decisión del gobierno o de la ciudadanía, sino por decisión de los conspiradores, no es posible. Y respecto a la mediación, usted se refiere al defensor del pueblo y significaría que no es un mediador válido, no es legítimo. Habría que buscar otros mediadores. ¿Quiénes serían en la necesidad de un diálogo? Sí, el defensor del pueblo es un canalla que corresponde al esquema y al sistema anterior y toma decisiones que antes no las había tomado. Entonces, en ese proceso de reinstitucionalización del país se tiene que cambiar al defensor del pueblo, se tienen que hacer muchas cosas, por eso propongo que se abra el texto constitucional, porque no podemos seguir con estas mismas autoridades que han hecho tanto daño al país. En su momento podría ser muy útil, siempre y cuando así consideren necesario quienes están en el conflicto, una intermediación de la Iglesia Católica, que el día de hoy, sinceramente, Mary, no comprendo cómo ha estado en el diálogo convocado por el señor Edman Lara, porque era un tongo. La Iglesia siempre ha sido inteligente, siempre ha sido muy valiosa y podría ser de mucha utilidad en el futuro inmediato cuando se pueda producir un diálogo verdadero y ellos puedan o intermediar o facilitar el mismo. Cuando habla de cambiar la constitución para cambiar al defensor del pueblo, no hace falta cambiar la constitución o está hablando de quitar esa figura del Estado No, boliviano. no, no, no. Se tiene que mantener, o sea, se tiene que cambiar todo. Por ejemplo, lo que decía José Antonio, el órgano judicial no se ha movido un pelo hasta el día de hoy y se tiene que cambiar esa estupidez de elegir a las autoridades por el voto popular. Eso ya no tiene sentido, no tiene significación. Hay que buscar nuevos mecanismos para elegir estas autoridades. Hay que buscar los acuerdos correspondientes en el Parlamento para que esto tenga la institucionalidad y la constitucionalidad correspondiente que el día de hoy no existe. Entonces, se tienen tantas tareas pendientes en lo político que hay que enfrentarlas de manera inmediata y generar un cambio. Insisto, no puede estar aquí el ministro, el viceministro y el resto de la estructura de los gobiernos anteriores funcionando como si nada pasara. No es un pedido de masacre blanca, de destitución de personas que pueden haber muy valiosas, sino debe haber una coherencia entre lo que piensa el gobierno y la conducción de ese gobierno y no dormir con el enemigo como está sucediendo el día de hoy. Pero para eso, según su criterio, primero debería haber este acuerdo político entre los principales líderes que han sido votados en las últimas elecciones. ¿Cómo ha visto la responsabilidad de estos líderes con el país? Que le han quitado el poto a la jeringa. Están, si te fijas, mudo, una declaración última de Tuto Quiroga, después mudos, como si nada pasara, porque también en su cabecita de ellos, de todos ellos, está de que podrían adelantarse las elecciones y en 90 días ellos podrían ser los ganadores, sin darse cuenta que esta crisis les va a cortar la cabeza también a ellos. Entonces, no hay que jugar con la democracia de esa manera. Rodrigo Paz, más allá de lo que es, de las críticas que recibe, debe durar los 5 años, siempre y cuando no haga disparates como se está haciendo el día de hoy y está acumulando un conjunto de observaciones de la propia ciudadanía. Debemos recuperar el sistema democrático, debemos dar lugar a la apertura de esa era democrática con quienes ha elegido la ciudadanía. Ellos han sido elegidos y ellos tienen una responsabilidad más allá de sus veleidades y sus deseos. Claro, porque al final, si es que hay elecciones en el hipotético caso, pues podría ganar nuevamente el proyecto popular, ¿verdad?
No, podría ganar quien sea. Yo creo que no llegarían a haber elecciones si no se generaría un proceso de caos. Estamos, Mary, algunos dicen lo contrario, yo soy un poquito más cauto, que estamos ante un Estado fallido. Estaríamos como Haití, con pandillas, con grupos que gobiernan un territorio. Ahí están estos jóvenes que están en el altiplano, los otros que están no sé dónde, los otros en el Chapare, un país parcelado, formalmente existente, pero con diferentes podercitos, con diferentes caudillos, con diferentes sectores que destrozarían el país. Insisto, yo todavía me niego a que este es un estado fallido, pero estamos al borde, Mary, y estamos a cuestión de un ticho. Y eso es lo que hay que evitar porque sería muy grave para todos los bolivianos. A un dicho de ser un Estado fallido. Muy bien, le agradezco muchísimo, doctor Gutiérrez, por haber estado hoy con nosotros en el programa. No, Mary, por el contrario, el agradecido soy. Un fuerte abrazo y cuídate, que las cosas ojalá mejoren para bien de todos los bolivianos. Sí, muchísimas gracias por ese deseo. Evidentemente en La Paz estamos así como sobreviviendo más que viviendo. Todos los días hay que pelear para conseguir un transporte público. O sea, nos hemos vuelto hasta poco humanos, diría yo, porque es a quién se gana el asiento, el único asiento que hay en el transporte, quién se gana el único pollo que hay en la venta. Es decir, este conflicto nos está deshumanizando. Amigas, amigos de Sin Maquillaje con Merivaca, les agradezco por habernos seguido una vez más en nuestro programa. Les invito, como siempre, a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que tengan todo nuestro contenido disponible, lo puedan guardar, lo puedan compartir, puedan comentar, etcétera. Eso nos ayuda muchísimo a crecer, pero también nos ayuda a difundir este periodismo de profundidad y de calidad que pretendemos hacer desde Sin Maquillaje con Merivaca. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y con Diego Ayo. Por favor, no se pierdan ese programa, es muy bueno. Y, por supuesto, un agradecimiento a nuestro equipo técnico que día a día hace posible este trabajo y que este contenido salga al aire. Nos vemos conmigo mañana. Chao, chao.